Buenos días, mis chicos. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Hoy vamos a trabajar con el curso de literatura y el tema es el número 1, romanticismo norteamericano. En este caso vamos a hablar de un personaje llamado Edgar Allan Poe y uno de sus cuentos, que es El gato negro. A ver, vamos a continuación a dar las indicaciones. Recuerda que no vas a imprimir, solamente a descargarlo. Vas a observar tu video tutorial y solamente quiero que me realices la página 98, que es la que me vas a mandar a mi correo corporativo. Espero que haya quedado muy claro, mis niños, ¿sí? Vamos a continuar. Fíjense, vamos a trabajar con el contexto histórico de lo que es romanticismo norteamericano, y nos habla que la influencia del romanticismo europeo, básicamente de los relatos góticos alemanes y franceses, ¿sí? Eso era una de las del contexto histórico. En ese momento también está lo que es la expansión territorial de Norteamérica. ¿Cómo fue esa expansión? Fue promovida por la fiebre del oro. Los viajeros eran movidos por esta fiebre que es el oro. El romanticismo en Estados Unidos acumula gran variedad de elementos culturales, religiosos, políticos y sociales. El desarrollo de la conciencia nacional y su confianza hacia el futuro desatan de un modo insospechable las energías literarias de este país, ¿sí? Es cuando empieza a surgir lo que es la literatura, pero de Norteamérica, trayendo una gran variedad de elementos, que se trabaja lo que es la cultura, la parte religiosa, lo político y lo social, es a nivel de la sociedad, ¿sí? También es necesario admitir la falta de madurez cultural, ¿sí?, dentro de lo que era Norteamérica, y el sentimentalismo dominante del periodo. Acuérdense cuando hablamos del sentimiento, que es el amor, la tristeza, la depresión, la alegría, ¿sí? Todos esos sentimientos que van a predominar. Fervorosamente inclinado hacia quién, hacia los ambientes, a las costumbres, ¿sí?, que se viven en esos territorios y las leyendas locales. Pero es evidente que a pesar de estas condiciones, el romanticismo estadounidense lanzó al mundo los primeros grandes nombres de su literatura, ¿sí? Ahora vamos a continuar con la próxima diapositiva. Y vamos a hablar de un personaje, yo no sé si sabían sobre este personaje llamado Edgar Allan Poe, ¿sí? Nace en 1809 y muere en 1849. Vamos a hablar un poquito de él, qué ha pasado con él. Él nace ¿en dónde? En Boston, Estados Unidos. Él queda huérfano a los 13 años y fue adoptado por John Allan, ¿sí? Pero fíjense, algunos dicen que sus dos padres, o sea, su papá y su mamá, lo dejaron a los 2 años. Otros dicen que no, que fue a los 13 años. Dicen que fue adoptado por una familia, en este caso por John Allan y su esposa. Pero a él lo recogieron, mas no, si buscamos la vida, la biografía de este personaje, nunca fue adoptado, pero sí estas dos personas se encargaron de
todo lo que tenía que ver con Edgar. Él se casa, fíjense, él se casa con Virginia Klein. Virginia Klein era su prima y él se enamoró de esa chica que solo tenía 13 años. Pero a los 2 años muere de tuberculosis. Ello, junto con sus pesadillas, porque tenía muchos problemas, si lo hablamos en la parte de lo que era la cabeza, ¿sí? Todo lo que él sentía mucha depresión, entonces eso lo condujo a ser muy melancólico y se inspiró en esos tipos de poesía y relatos de terror por el dolor que él sentía por la muerte de su esposa y lo lleva a esa situación. Muere debido a los excesos de alcohol y a una vida desordenada. Nunca tuvo una vida ordenada a cuenta de todo lo que él le pasó en su momento. Sus obras más importantes, primero habla de las poesías que era Tamerlán y otros poemas, y fue el primer poemario que sacó, y El Cuervo, que fue el segundo poemario. Después trabaja con lo que son los cuentos, inaugura los relatos de terror, todo siempre giraba hacia los relatos de terror, como La caída de la casa Usher y El gato negro. Y con Los crímenes de la calle Morgue, él se convierte en el padre de los relatos policiales. Es otro de los relatos que a él le gustaba, ¿sí? Las investigaciones y todo lo que tenía que ver con la parte policial. ¿Cuáles eran las características de su obra? Bueno, una de las características, temas de los cuentos de terror, el horror, el asesinato, la locura, el alcoholismo y lo sobrenatural. Fíjense, él siempre llevaba lo que era su vida, lo giraba a esos tipos de obras que él realizaba. En sus cuentos policiales, él aborda el crimen, la observación analítica y el misterio. Todas sus obras estaban enmarcadas por un gusto por la muerte y el misterio. Sus personajes son seres atormentados como él, sea por la locura o por sus obsesiones. El narrador siempre era protagonista. Ahora vamos a seguir con la otra diapositiva. Ok, fíjense, ahora vamos a hablar de lo que son las narraciones extraordinarias, que ese es otro tipo de obras que él también trabajó. Obras narrativas de Poe en donde reúne sus cuentos policiales y de terror. Son todas sus obras las llamaban narraciones extraordinarias. Los primeros cuentos aparecieron en otras ediciones, tales como en Cuentos de lo grotesco y arabesco. El título Narraciones extraordinarias fue elegido por el poeta Charles Baudelaire, quien también tradujo el libro al francés. Los cuentos más destacados son El pozo y el péndulo, El corazón del atador, Manuscrito hallado en una botella, La máscara de la muerte roja, El relato oval, El tonel de Amontillado y el gato negro. A ver, vamos a hablar sobre El gato negro, que es la historia que vamos a trabajar. El gato negro es un libro, narraciones extraordinarias, su género narrativo, su especie, cuento de terror, y el tema en que giraba: el alcoholismo, lo sobrenatural, la muerte, entre otros. Y su personaje, hombre alcohólico, su esposa, Plutón, que era su primer gato, y su segundo gato. Ahora vamos a continuar.
Dice, el gato negro cuenta la historia de un personaje que tiene pasión por los animales y cuya última adquisición después de casarse ha sido un gato al que le pone el nombre de Plutón. Aquí va Plutón. Con el tiempo se hizo alcohólico, se volvió colérico y agresivo. Un día que venía ebrio, cogió al gato y como no le gustaba la forma en que el animal lo miraba, le arrancó un ojo. Pero luego se arrepintió del acto que había cometido. Poco después decidió acabar con el sufrimiento del pobre gato y lo ahorcó en un árbol. Más tarde, cuando fue de camino a su casa, una gran concentración de curiosos estaba delante de ella. La casa estaba ardiendo en llamas. Después del incendio, solo quedaron un par de tabiques en pie. Todos los demás fue totalmente calcinado, siniestro total, pero sin vidas humanas de por medio. Este señor fue a ver lo que quedaba de su casa y entre ellos vio un tabique que le llamó la atención. Era el único que permanecía casi intacto. Se fijó y pudo distinguir entre las formas de la pared una silueta de un lazo. Después de un tiempo, su situación volvió a ser relativamente normal. Tenía casa, mujer, proyectos de futuro, etcétera, hasta que un día en un bar encontró otro gato y decidió adoptarlo. Se lo llevó a casa. Era un gato similar a su anterior mascota. La única diferencia es que este tiene una mancha blanca en el pecho para el tiempo y la mancha blanca se va convirtiendo en la figura del lazo con el que a él ahorcó a Plutón. Él notaba que el gato lo miraba mal, que solo estaba con su esposa, que a él no le daba muestra de afecto, ni le seguía, ni le hacía caso. Luego un día en el que se encontraba ebrio, decidió matar al gato. Tomó un hacha y en el medio del acto la esposa trató de impedirlo, pero como consecuencia es ella quien recibe el golpe mortal y el gato logra escapar. Entonces decidió hacer un agujero en la pared del sótano, metió el cadáver de su esposa y lo tapó como si la pared estuviera intacta. Siguió con su propósito de matar al gato. No lo encontró. Poco tiempo después la gente sospechaba de la extraña desaparición de su vecina y la policía le incriminaba como principal sospechoso. Un día, unos agentes fueron a su casa a hacer una inspección. No encontraron nada, pero se empezaron a oír maullidos desde el sótano. Los agentes se guiaron por ellos y resultaron estar detrás de la pared. La tiraron y vieron que allí había un gato, maullando, sentado sobre el cadáver de una mujer. ¿Sí? Y dice, completa los casilleros y verás una obra de Poe. Entonces, sería aquí sería una C, los crímenes de... Ok, aquí hay un error, entonces aquí le van a colocar la L, ¿sí? Aquí la A, porque es así, la K. Esto es un error del libro, ¿sí? Pero lo podemos arreglar. Calle, porque si no, no van a encontrar cuál es el significado.
La calle Morgue. Mornaje. Y aquí iría la U y aquí la E. ¿Sí? Entonces, los crímenes de la calle Morgue. Muy bien. Recuerden que las letras, está la letra A y la letra U, la vamos a cambiar, ¿sí? Porque si no, no tendría sentido. Ya es un error ya de imprenta. Vamos a continuar. Ahora vamos a relacionar. Ayúdanos a resolver el caso y unir las figuras con los conceptos. Nosotros seguiremos investigando. Entonces, Baudelaire va con muy bien. Plutón, ¿quién era Plutón? El gato. Y las poesías vienen del cuervo. Muy bien, chicos. Vamos a continuar. Vamos a la próxima. Ok, ahora fíjense, vamos. ¿Qué le voy a colocar yo aquí? Las palabras que debemos ubicar en... Bueno, chicos, aquí vamos a trabajar con el pupiletra y yo les voy a ubicar las palabras. En este caso, policial. Otra es horror. Otra es POE. Otra es Baudelaire. Otra es oro. Otra cuervo. Y la última, que sería hacha. Muy bien, chicos. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Bien, vamos a continuar. Ok, vamos a verificar el aprendizaje, ¿sí? Y voy a preguntar. Edgar Allan Poe pertenece al romanticismo alemán, francés, estadounidense, peruano o español. Muy bien. Estadounidense. Relato de Poe donde se muestra la figura sobrenatural de un animal en El gato negro. Muy bien, vamos a continuar. ¿De qué valía Poe para escribir sus cuentos de sus pesadillas? Virginia Clemm fue de Poe. ¿Qué fue? Esposa. Muy bien. Edgar Allan Poe nació en Boston. Primer poemario publicado por Poe. ¿Cuál fue el primero? Merlán y otros poemas. Muy bien. Obra en donde se reúnen cuentos de Poe, narraciones extraordinarias. Edgar Allan Poe se le conoce como el padre del cuento policial. No es característica de Poe. Ok, vamos a continuar con la otra diapositiva. Quedamos en... No es característica de los cuentos de Poe. Sus relatos son realistas y alegres. Plutón es el nombre del personaje de un cuento de Poe que se titula como El gato negro. Segundo poemario de Poe, El cuervo. Poe fue adoptado por Alan García, Alan Pomar, John Allan, John Lennon, John Kennedy, John Allan. Muy bien. Contexto histórico de romanticismo norteamericano. ¿Cuál creen ustedes que sería? Estados Unidos adquiere nuevos mercados. Poe muere debido a ¿qué? Debido al alcohol y su vida desordenada.
Y el último, género y especie del gato negro. ¿Cuál sería? Muy bien, narrativo, cuenta. Aquí concluimos. ¿Tienen alguna duda? Me pueden llamar. Les quiero mucho. Bendiciones.